El asma es una enfermedad crónica, ¿sí? A diferencia de la bronquiolitis, que es una enfermedad aguda, ¿sí? El asma es una enfermedad crónica, genéticamente predeterminada, o sea que la genética cumple una función muy importante en relación al asma, ¿sí? Por eso que cuando damos ejemplo y cuando hablamos de asma decimos papá asma, mamá asma, probablemente el niño pueda tenerlo también, ¿cierto? Y yo suelo bromear, jugar con eso, pero es la pura realidad porque hay un componente genético muy importante, ¿sí? Caracterizada por una obstrucción bronquial reversible. Es reversible, puede revertirse esta situación de broncoespasmo. ¿Por qué? Porque está dado por una contracción de la musculatura lisa del árbol bronquial como tal, ¿sí? Que va a evidenciarse y va a presentar como un signo importante sibilancia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de asma, sibilancia, famoso, los papás te van a decir tiene chillido de pecho, ¿sí? Eso es lo que va a evidenciarse dentro del asma como tal. Por una respuesta excesiva bronquial a una variedad de estímulos que nosotros conocemos como una hiperreactividad bronquial, que en algún momento lo hemos discutido acá y habíamos hablado de que hablábamos de reversibilidad, sí, hablábamos de componente de atopía por una respuesta inflamatoria alérgica mediada por IgE, ¿sí? En donde para nosotros entra eczema, rinitis, dermatitis atópica, todo eso entra dentro de un conjunto de patologías que hace que haya una predilección por estos pacientes de presentar justamente asma. Por eso, cuando hablamos de esto, creo que hablábamos en lactancia materna y decíamos justamente que la IgE está dado por la leche materna, ¿sí? Para proteger, para evitar, y decíamos que la lactancia materna protege contra enfermedades como otitis media, asma, ¿sí? Y todos los problemas atópicos que puedan haber. Entonces, un acúmulo de cosas. Una hiperreactividad bronquial reversible, sibilancias, dado en un momento de hiperreactividad bronquial, o sea que predisposición de ese árbol bronquial de responder a alguna injuria, a alguna situación que hace que se desencadene la enfermedad, más un componente atópico, o sea, un caldo de cultivo, una situación que genere que se suceda esta situación, va a representar y va a hacer que se suceda la enfermedad como tal, ¿sí? Entonces, a modo de resumen, ¿cómo se va a presentar el asma? ¿Sí? Obstrucción bronquial reversible, ¿sí? Broncoespasmo, o sea, contracción de la musculatura lisa. Inflamación de las vías aéreas, un proceso inflamatorio que va a llevar a ¿qué? Disminución de la luz bronquial con un aumento de la resistencia de las vías aéreas, o sea, disminución en la entrada y la salida de aire, ¿sí? Con un cierto grado de atrapamiento aéreo, porque eso es el denominador común de los pacientes asmáticos, ¿sí? El problema no es que entre el aire, el problema es que salga el aire y hay un atrapamiento aéreo, ¿sí? Lo cual va a representar muchas veces radiológicamente una radiotransparencia, un aumento del diámetro anteroposterior del tórax, una horizontalización de las costillas. Todo eso va a ser dado por este atrapamiento aéreo. Hipercrimia. ¿Qué era la hipercrimia? La clase pasada él estaba diciendo hipercrimia. Y esa era hablar como médico. Hipercrimia es un aumento de las secreciones a nivel de las glándulas que se encuentran en el árbol bronquial. ¿Sí? Aumento de las secreciones. ¿Sí? Aumento de la producción de las secreciones en el árbol bronquial es la hipercrimia. ¿Sí?
Sensibilidad incrementada de las vías aéreas, estímulo, lo que hablamos de una hiperreactividad bronquial, ¿sí? Todo esto va a representar el asma como tal, ¿sí? ¿Cómo está hipercrítica? La coloración de las secreciones, blanquecina, espesa, que hace que justamente disminuya la luz y entre menos el aire también, aumenta lo que conocemos como la resistencia en relación al roce que hay del aire por las vías aéreas, ¿sí? Tiene su nombre también preciso ese físicamente, ¿sí? La relación física que puede haber en esa disminución de la luz con las secreciones que pueda haber en ese sentido del aumento de las secreciones, ¿sí? Dentro de la patogenia, ¿cuál es el hecho central? Hablábamos, ¿cuál es el hecho principal? ¿Cuál es la situación más importante de la bronquiolitis? ¿Qué pasaba en la bronquiolitis? ¿Cuál era lo más importante en la bronquiolitis? Pero el hecho central claro de la bronquiolitis. Destrucción, muerte, necrosis de las células epiteliales, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que todo empezaba de eso, que hay una necrosis a nivel del epitelio de los bronquiolos terminales y que eso hacía que se produzca toda la sintomatología, toda la enfermedad. En el asma, ¿qué pasa? Inflamación crónica de las vías aéreas, ¿sí? En el cual participan células como mastocitos, sinófilos, linfocitos, plaquetas, neutrófilos, macrófagos, ¿sí? Yo tengo un ejemplo muy claro de esta inflamación crónica de las vías aéreas para que ustedes puedan entender qué es lo que pasa dentro del árbol bronquial como tal, ¿sí? Y les invito a que miren sus dedos en donde ustedes agarran sus lápices, ¿sí? Cada uno vean sus dedos y miren qué pasa con sus dedos en el lugar que agarran sus lápices, sus bolígrafos, ¿sí? Eso le llamamos calibra, ¿sí? ¿Esto producto de qué es? De una inflamación crónica. O sea, cuando yo estoy con los exámenes y tengo que escribir, se pone todo rojo y se inflama, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace eso? Crónicamente, ¿qué les parece que hacen? Yo no les puedo mostrar mi dedo que está deformado, ¿verdad? Porque... pero deforma, ¿sí? Entonces eso pasa a nivel pulmonar. Lleven esto a nivel pulmonar y ese es el hecho principal dentro del asma, ¿sí? Remodelamiento pulmonar o remodelación pulmonar se llama. Esta inflamación crónica hace que el pulmón vaya adquiriendo una nueva forma, ¿sí? Y obviamente este proceso inflamatorio hace que se produzca nuevo tejido fibrótico. ¿Qué hace eso? Disminuye la compliance pulmonar, la capacidad de distenderse del pulmón. Por eso es que cada crisis asmática uno es más grave que otra, ¿sí? Y puede llevar a la muerte si no se toma la conducta, si no se hace el tratamiento correcto. Entonces, esto yo tengo que entender en el asma para poder explicar toda la sintomatología, todo el proceso y toda la evolución de la enfermedad, ¿sí? Bien, partiendo de este punto, vamos a ver y vamos a decir que la inflamación es el hecho principal, ¿sí? Va a verse afectado por factores de riesgo, hiperreactividad, afectación a nivel de la entrada y la salida de aire, factores de exacerbación, o sea, desencadenante que hace que se exacerbe la enfermedad, ¿sí? Y todo esto en conjunto va a representar la sintomatología de esta patología crónica como tal, ¿sí? Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? Contracción de la musculatura lisa, broncoespasmo, hipercrimia, aumento de las secreciones a nivel de las vías aéreas, atrapamiento aéreo, o sea, un aumento a nivel de los campos pulmonares del aire que se acumula dentro
dentro de los alveolos atrapamiento aéreo, lo cual va a representar la sintomatología y va a representar todo el cuadro clínico del paciente como tal. ¿Sí? Bien. Esa es una muestra más que todo de lo que nosotros ya habíamos visto en relación a las diferencias que hay tanto anatómicas como fisiológicas de las vías respiratorias de los niños en relación al adulto, que decíamos que es prácticamente el doble en tamaño, ¿sí? Y esto obviamente representa la fórmula para hablar de la resistencia de las vías aéreas, o sea, la capacidad de entrada y la salida de aire que tiene el niño a nivel de las vías respiratorias. Más que todo es eso, y que cualquier proceso inflamatorio o cualquier situación que haga que disminuya la luz de las vías aéreas en los niños va a hacer que la entrada y la salida de aire sea mucho más afectada en ese sentido, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué sintomatología o qué afectación va a tener este niño con un cuadro de asma? Pues va a afectarse varios aspectos, como por ejemplo la respiración, esa respiración corta, ¿sí? Esta diferencia entre inspiración y expiración que va a tener va a verse afectado en dependencia de si es leve, moderado o severa el cuadro, ¿sí? En una leve puede afectarse al caminar, en una moderada al hablar e incluso en una severa en reposo. Posición, va a alterar la posición. ¿Por qué se altera la posición cuando hablamos de dinámica respiratoria? Por el tema de la utilización de los músculos accesorios, ¿sí? Porque el niño necesita utilizar todo su músculo accesorio para poder hacer que entre y salga el aire, y a veces necesita una posición de trípode, usar todos sus músculos para que el ingreso y la salida de aire sea mayor y pueda oxigenarse mejor el organismo, ¿sí? Y evitar la hipoxemia, ¿sí? Incluso el habla, un niño no va a poder hablar, ¿sí? Estado de conciencia, desde el primer día estamos hablando de esto, ¿se acuerdan? Les dije, anoten en algún lado, en algún punto ahí, que la alternancia entre irritabilidad y somnolencia es un signo de gravedad en pediatría. O sea, que el niño que esté somnoliento después está irritable, eso hace que sea un signo de gravedad, y estamos hablando de que hay una afectación a nivel del sistema nervioso central por una hipoxemia, más que todo, que es lo que va a representar esta alternancia entre irritabilidad y somnolencia, ¿sí? Frecuencia respiratoria. Obviamente el aumento de la frecuencia respiratoria va a representar mayor dificultad respiratoria y mayor necesidad de oxígeno, ¿cierto? Utilización de los músculos accesorios, lo que les decía, ¿sí? En un primer momento va a ser intercostal, después va a ser subcostal, y así sucesivamente a la hora de ver y aumentar la gravedad en el paciente. Incluso puede llegar a una respiración paradójica, ¿sí? En donde la respiración torácica se da por un lado y la respiración abdominal se da por otro lado, ¿sí? Nosotros sabemos que en pediatría se da más que todo una respiración mixta, ¿sí? Tanto abdominal como respiratoria también, ¿sí? Bien, sibilancias, ¿sí? Cuando hablamos de obstrucción, hablamos de estertores secos generalmente, ¿sí? Roncos, sibilancias, ¿sí? Cuando hablamos de proceso de condensación inflamatoria, crepitante, subcrepitante, estertores húmedos, ¿sí? Tengan en cuenta esto más que todo en pediatría para la teoría. ¿Qué les digo con esto? Que cuando ustedes vean en un examen escrito teórico de evaluación y diga, este paciente tiene roncos y sibilancias, ¿qué va a hacer? Asma o bronquiolitis, ¿sí? Si ustedes ven que un paciente tiene crepitante, subcrepitante, ¿qué va a hacer? La neumonía lo más probable, ¿sí? En la práctica no es tanto así, ¿sí? En la práctica voy a encontrar crepitante, subcrepitante, roncos, sibilancias por todos lados, y ahí vos tenés que definir si es una neumonía o si es un síndrome bronquial obstructivo, ¿sí? En la práctica no se da tanto así, por eso que les hablo de la teoría. Cuando hablamos de teoría, ¿sí? El síndrome bronquial obstructivo
los estertores que voy a encontrar son los secos más que todo, ¿sí? Roncos y sibilancias, ¿sí? Bien, la ventilación obviamente va a irse afectado, ¿sí? Y va a llegar a la hipoventilación y en una falla respiratoria inminente que ustedes ven acá, puede verse lo que nosotros conocemos como un silencio respiratorio, que puede ser también un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque a veces en el oído inexperto el no escuchar nada es un signo de mejoría. Sin embargo, no suele ser tanto así. El que no haya entrada de aire y que yo no escuche nada a nivel de los campos pulmonares es que hay una falla inminente respiratoria, o sea, está por fallar porque ya no hay más entrada y salida de aire, ¿sí? La obstrucción es tal que ya no entra ni sale aire, ¿sí? ¿Por qué hablamos de una falla respiratoria inminente y no hablamos de una insuficiencia respiratoria? Por una simple razón que ya habíamos discutido, creo, en algún momento, de que la insuficiencia respiratoria es un diagnóstico laboratorial. Necesito una gasometría para hablar y decir tengo una insuficiencia respiratoria y está dado por la relación de oxigenación que le estoy brindando y los niveles de oxígeno que encuentro a nivel de los vasos sanguíneos, que es la presión parcial de oxígeno a nivel arterial, ¿sí? PAPI también se le dice, ¿sí? La relación de la fracción inspiratoria de oxígeno y la presión parcial de oxígeno a nivel de la sangre arterial como tal, ¿sí? Bien, entonces esto es lo que voy a encontrar dentro de la sintomatología como tal, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo que van a hacer que estos niños tengan mayor probabilidad de que sean asmáticos? Pues la genética, como ya hablamos, es una enfermedad genéticamente predeterminada, ¿sí? La atopía, o sea que este niño tenga rinitis, tenga dermatitis, tenga eczema, tenga alguna situación de enfermedad atópica, ¿sí? El sexo, ¿sí? Y en general es algo que es algo común también en toda la edad pediátrica, ¿sí? Los hombres somos los más inútiles para las enfermedades, ¿sí? Así que es un denominador común también en ese sentido en las enfermedades respiratorias, ¿sí? Sí. Edad de comienzo. Hay una discusión en relación a la edad de comienzo, ¿sí? Hoy día se da esa discusión. Anteriormente se creía que la edad de comienzo temprano, ¿sí?, hacía que la enfermedad sea más grave, a pesar de que la edad de comienzo tardío se relacionaba más que todo con crisis asmática grave, ¿sí? Hoy día, con el estudio y con todo lo que representa los organismos que estudian esto, se ha visto que la edad de comienzo temprano te abre una ventana de posibilidades mayor de controlar la enfermedad y evitar la remodelación, ¿sí? Entonces hay un cierto grado de discusión y un cierto grado de discrepancia en si es mejor que empiece más temprano o si es mejor que empiece más tarde la enfermedad, ¿sí? Y los factores ambientales que son innegables hoy día, o sea que ustedes mismos van a entender eso, que no es lo mismo vivir en una ciudad polucionada, con industrias, con contaminantes ambientales, principalmente del aire, que vivir en un lugar donde no hay eso, ¿verdad? Y obviamente los climas fríos, ¿sí? Y los climas locos como los nuestros, que ahora se viene verano de San Juan, veranillo de San Juan, va a ser 29, 30 grados y después baja a 5 grados de vuelta. Eso me enferma a todos, ¿verdad? Entonces eso es una situación también que genera. ¿Cómo si fuera una alergia al frío? Esperamos un ratito, ya te contesto, ¿sí? Porque es mi siguiente slide, creo. Ya te digo, ¿sí? Que hay un espasmo muscular, una contracción de la musculatura lisa, ¿sí? Edema y aumento de la secreción, ¿cómo se llama? Hiperclítoris, ¿sí? Ya lo conocemos, y si eso no aprende, ya es suficiente para mí.
¿Sí? Entonces, gatillantes del asma. ¿Sí? Tengo factores de riesgo, tengo una posibilidad que se desarrolle la enfermedad, pero si no sucede esto, si no se expone a esto, no va a generarse la enfermedad. O sea, no va a evidenciarse clínicamente. ¿Significa que el niño está enfermo? Lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque no tiene sintomatología, pero tiene un componente atópico, tiene genética, tiene todos los factores de riesgo, pero si no se expone a los gatillantes del asma no va a generarse la enfermedad. Y dentro de esos gatillantes, ¿qué es lo que llama la atención? Aire frío. Uno de los gatillantes que se evidencia en la enfermedad. Por eso es que se habla de alergia. Por eso es que se habla y te dice justamente que vamos a discutir más adelante por qué el médico le dice tu hijo tiene alergia a los cambios de clima. Así que otra discusión que vamos a tener. Pongan eso entre paréntesis ahí que vamos a discutirlo también, ¿sí? Bien. Entonces, virus respiratorios que vimos nosotros el otro día. Si ya el respiratorio produce bronquiolitis, sí, y ahí empieza a desencadenarse los cuadros obstructivos, ¿sí? Si hay un componente atópico, si hay un factor de riesgo, va a desencadenarse la enfermedad. Ejercicios, el niño empieza a correr, empieza a irse a la escuela y empieza a tener su chillido famoso, ¿verdad? Empieza a tener todos chillidos, ¿sí? Y empieza a desarrollar la enfermedad, ¿sí? Emociones, ¿sí? Tabaco, aire frío, antígenos ambientales, medicamentos, principalmente los salicilatos, o sea, ácido acetil salicílico. Doutor, com relação ao exercício, ele ir aumentando isso, não vai ajudar ele a melhorar? Depende de qué tipo de ejercicio sea. Porque ele vai começar correndo para lá e para cá, né? Isso já é algo desencadeante. No, porque y ahí estamos todos incluidos, ¿sí? A ver, puede ser no tan en todo, ¿verdad? Pero yo voy a hacer una prueba. ¿Quién se considera que sabe respirar? Eu não sei. Depois do dia da amamentação lá, eu acho que não sei mais de nada. Eu não sei mais nada. ¿Quién sabe respirar entre nosotros? Yo no. Entonces, ahí está la clave. Los ejercicios que te ayuden a respirar correctamente son los que ayudan a los pacientes con asma. Por ejemplo, la natación. Natación, tenés que saber respirar, si no te ahogas. Así de simple nomás, ¿verdad? ¿Sí? Simple y sencillo. Si vos en la natación no sabes respirar, fuiste. Primero que te cansas súper rápido y otro que... Entonces, cuestiones en relación a eso. Si te salís corriendo nomás, lo más probable es que vas a tener más asma y más asma y más asma. ¿Sí? Pero si usas esos ejercicios para favorecer tu musculatura respiratoria, respiras correctamente, vas a ayudarle a ese niño, ¿sí? Y a esa persona a mejorar sus cuadros respiratorios, ¿sí? Bien, por eso es que el ejercicio como tal, el salir corriendo nomás como loco, es un factor desencadenante, ¿sí? Por eso la criatura empieza a respirar por la boca porque quiere más aire. Entonces alimenta más aire frío porque no se anima. Totalmente no pasa, no hay filtros, no hay mecanismo, después ya viene consigo las infecciones respiratorias por esa respiración bucal que tiene el niño, ¿sí? Que suele ser una constante, por ejemplo, en los niños que tienen una hipertrofia a nivel de las amígdalas, de las adenoides, ¿sí? Está bien, empieza a el aire, empieza a respirar por la boca. Sí, ¿por qué? Porque nosotros dijimos que habría que cumplir 3 condiciones para que el oxígeno sea útil y sea correctamente administrado, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran esas 3 condiciones? Oi, pessoal. Precalentado, cuando pasa por la circulación, por todo el triángulo que tenemos acá dentro de circulación, ¿qué es lo que hace? Se calienta el aire, ¿sí? Filtrado, por eso tenemos todo pelito por todos lados para que se filtre, ¿sí? Y humidificado, ¿sí? Tiene que ser humidificado, se humidifica también de paso y obviamente eso va a representar una
situación de mejoría en el aire que respiramos, ¿cierto? Por que parece que quando tem um asma é melhor tomar algo caliente assim? Ou quando chamam caliente, assim, parece que fica algo de No sé, no quiero mentir. Ué, temperatura da casa de latar. cereal de lata. Lo más probable es que sí. No quiero mentir, pero no sé. Así de simple nomás. Bien, entonces, una vez que hemos conocido esto, pues tenemos que hablar del diagnóstico del asma. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de asma? ¿Sí? Historia clínica, examen físico, estudios laboratoriales como determinación de IgE, IgG, todo eso que va a representar, y estudio de la funcionalidad pulmonar, espirometría, que es el que más conocemos. Y ahí se viene la gran discusión y la gran disyuntiva en el diagnóstico del asma. ¿Por qué? Porque un niño a los 3 meses empieza a hacer una bronquiolitis, a los 4 meses otro síndrome bronquiolitivo, a los 5 meses otro, 6 meses, 7 meses, 8 meses, llega a los 1 año, 2 años, la mamá, el papá ya están desesperados porque dicen: yo soy asmático, su mamá es asmática, y él, ¿qué onda es? Y se va y le consulta al médico. ¿Y qué le dice el médico? Tu hijo tiene alergia a los cambios de clima. Tu hijo tiene principio de asma. ¿Por qué no le dice que es asmático? Porque no se puede hacer la espirometría. Entonces, como no podemos corroborar, entonces andan deambulando los niños de un médico a otro con diferentes tipos de diagnósticos. Profe, mas é igual o tratamento, né? Só contra a mão. Esa es otra cuestión, totalmente diferente. ¿Qué pasa? Viene ella con su hijo. Ella es asmática, sufrió toda su vida. Cuando viene con su hijo, ¿qué es lo que quiere escuchar? ¿Que su hijo es asmático? No. No. Entonces, cuando él le dice es alérgico a los cambios, la alergia se cura. Y vamos a ponerte de vacuna, esto, lo otro, otra cosa. Cuando viene con el otro, cuando viene conmigo, yo le digo: tu hijo es asmático, nunca más viene a consultar conmigo. ¿Serio? No viene más a consultar conmigo. ¿Por qué? Porque el otro le dijo que era una alergia nomás y se agarra de eso. Él le dijo que es un principio de asma. ¿Sí? Yo veo niños con 8, 9 años, 10 años que su mamá me viene y me dice: doctor, mi hijo tiene principio de asma. ¿Y cuándo empezó su principio? Cuando tenía 1 año. O sea, 7 años tuvieron con principio y nunca desarrollaron la enfermedad. ¿Y cómo le tratan? ¿Cómo asma? Pero nunca le dicen. ¿Por qué? Porque les insto a que le pregunten a no sé cuántos asmáticos tienen si se hizo una espirometría. Entonces ahí está el problema, ¿sí? Que no se llega a cerrar el diagnóstico porque no se hace los estudios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que plantea el GINA del 2022? 2021, en el 2020 salió la versión española, y después de 30 años, ¿quién es el GINA? Global Initiative for Asthma, o sea, un organismo internacional que estudia el asma, así como hay organismos que estudian la hipertensión, organismos que estudian la diabetes, hay un organismo internacional que estudia el asma como tal. Después de 30 años, ¿qué dice el GINA? Vamos a hacer la espirometría a partir de los 3 años de edad. Pero que diferença vai ser? Vai ter espirometria? Pergunta. El diagnóstico. Só isso. E já estão tratando e já não hacen diferença. ¿Quién? Es que es una cuestión muy importante lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque todas esas familias que no tienen un diagnóstico definido no se apegan al tratamiento. Então hace toda a diferença. Sim, entendo.
Cuando vos tenés un diagnóstico y podés decirle a esa mamá, tu hijo es asmático y tenemos que hacer esto y esto y esto para que tenga una mejor calidad de vida, cambia la cuestión. Y mientras vos no le podés decir a esa mamá y a ese papá, tu hijo es asmático, y hay una posibilidad de que no se desarrolle la enfermedad por más mínima que sea, porque vos le decís que es alérgico, que es esto, que es lo otro, menos de que es asmático, no se apegan al tratamiento y al final termina siendo mucho más grave la enfermedad. Então, creio que eu sou hipocondríaco, porque eu trato mi hija de menos de 2 años ya. El tema que dice es la clave, pero no todos piensan igual que usted. La mayoría trata de negar. ¿Y por qué? Y hay justificación incluso. ¿Sí? Hay justificación evidenciada científicamente. ¿Qué pasa con la mujer que empieza a tener cuadros respiratorios, síndrome obstructivo de la repetición? Un porcentaje alto llega a la pubertad y desaparecen los síntomas. ¿Por qué? Porque empieza a aumentar los niveles de cortisol, que es el antiinflamatorio de elección. Entonces disminuye el proceso inflamatorio y desaparecen los síntomas. Y famoso te dice una persona adulta, yo cuando niño era alérgico y ahora de vieja volví a ser alérgico. Disminuyó los niveles de cortisol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene a consultar conmigo una nena de 3 años y yo le digo, tu hija es asmática. Llega a la pubertad, desaparecen los síntomas. El doctor Carlos es un loco que me dijo que mi hija era asmática. Quando entra na escola, né? Pré-escolar não tem como diagnosticar, porque foi isso que eu falei. Por eso le estoy diciendo, anteriormente, antes del 2020, el DINA decía hacer espirometría a los 5 años. A partir de ahí recién podíamos hablar del diagnóstico de asma. Hoy se bajó eso a 3 años y dice hagan espirometría a partir de los 3 años. Porque ¿qué es lo que queremos evitar al final de cuentas de un paciente asmático? Nuestro objetivo final, ¿qué es? Evitar el remodelamiento pulmonar. ¿Y cómo se evita el remodelamiento pulmonar? Vamos a ver cómo se evita el remodelamiento pulmonar más adelante. Doutor, e qual que é o tempo para evitar esse remodelamento? Depende de cada niño. Quantas crises mais ou menos? Tipo, 3 por yo ano, 3? No te puedo hablar porque te digo, depende de cada niño. Les pongo un ejemplo muy sencillo nomás. ¿Cuántos de ustedes tienen queloides de la BCG? ¿Y cuántos no? A Bruna não tem. É a única pessoa que eu conheço que não tem. Entonces, depende de la capacidad de producir queloides, de producir fibrosis, ¿sí? Entonces varía, no hay un tiempo definido para decir, este tiempo tengo para evitar la remodelación pulmonar. Por eso es que se individualiza y se trata a cada niño en particular y se va viendo la funcionalidad pulmonar y se va evaluando la funcionalidad pulmonar en dependencia del proceso de la enfermedad, ¿sí? Bien, entonces un cambio importante en relación a esto es que la espirometría ahora se recomienda que se haga a partir de los 3 años, ¿sí? Antialérgico ajuda o Vamos a ver el tratamiento después, ¿sí? Voy a plantear el tratamiento para el asma como tal, ¿sí? Estamos todavía en el diagnóstico, ¿sí? A espirometria pode fazer a qualquer momento? Perdón. A espirometria pode fazer a qualquer momento? Ou tem que ser durante uma crise? No, para el diagnóstico se tiene que hacer en el momento en que uno esté bien. Durante las crisis sí o sí va a estar alterado, ¿sí? Por eso vamos a diferenciarlo bien también. La crisis asmática por un lado y la enfermedad como tal por otro lado, ¿sí? Una cosa es la crisis asmática. Y ya hago un paréntesis en este momento y decirles, ¿qué es lo que a mí me interesa que ustedes sepan del asma? Las crisis asmáticas. ¿Por qué?
Porque la crisis es lo que nos va a discriminar y llegarles a ustedes en cualquier lugar en donde estén. No va a decir ella es cirujana, ella es clínica, él es ginecólogo. Va a llegar y va a tener que tratar. ¿Sí? La enfermedad como tal, no, voy a esperar que venga la próxima semana de su pediatra de su vacación y yo voy a llevar para su seguimiento, para su control. Pero si está con una crisis, no voy a esperar la próxima semana para llevar a consultar. Entonces lo que a mí me interesa que ustedes sepan y ustedes manejen es la crisis asmática como tal, ¿sí? Que es lo que vamos a enfrentarse en algún momento de sus vidas, ¿sí? Bien, entonces este es el diagrama de flujo para el diagnóstico de asma en la práctica, ¿sí? Clínica como tal, ¿sí? Esto es una nueva sugerencia, ¿sí? Que se ha hecho a partir del GINA, ¿sí? Pacientes con síntomas respiratorios son los síntomas típicos del asma, ¿sí? Historia clínica, examen físico detallado para el asma, respalda la historia clínica, el examen físico, el diagnóstico de asma, ¿sí? Realice una espirometría, ¿sí? Realice prueba de reversibilidad con utilización de beta-2 de acción corta, ¿sí? Respalda los resultados el diagnóstico del asma, ¿sí? Tratar como asma, ¿sí? No tiene los síntomas más antecedentes y pruebas para descartar otro diagnóstico, se confirmó el diagnóstico alternativo, si se confirmó el diagnóstico alternativo, tratar el diagnóstico alternativo. Si no, hay que ir buscando otras posibilidades, investigar más, tratamiento empírico en los casos de que haya una urgencia clínica y poca probabilidad de que haya otro diagnóstico, entonces incluso puedo hacer beta-2 de acción corta más corticoides inhalados. Así dice el GINA. Uno de los cambios más importantes que se ha dado en los últimos 30 años en relación al asma también es que no se utilizan más los beta-2 de acción corta solo. Tienen que ser combinados con corticoides inhalados, ¿sí? Esto es un cambio muy importante que se ha dado en relación al asma. También otro cambio importante, yo les voy mirando porque me imagino que ustedes ya vieron en neumología, ¿verdad? Otro de los cambios importantes que se da en relación al asma es que los beta-2 de acción corta ya no se recomienda utilizar a horario, sino se recomienda utilizarlos según necesidad, ¿sí? Entonces, ya van varios cambios que estoy diciéndole en relación a los niños. Uno, se bajó la edad para hacer la espirometría a 3 años, antes era 5 años. Otro es que los beta-2 de acción corta, o sea el salbutamol como tal o el formoterol como tal, no se usa ya a horario, ¿sí? Otra de las cuestiones es que ya no se recomienda el uso como monodroga, sino que tiene que ser combinado con corticoides inhalados al momento de la utilización. Uma dúvida, uma crise grave de asma divorciada, a minha Vamos a llegar a la crisis. isso não entra para criança? Vamos a llegar ahí, voy a responder. O que quer dizer não auxiliar a horário? Te voy a responder también. Sí. Hay cosas que no quiero nomás adelantarme. Yo sé que viste que cuando tenemos conocimiento me encanta, pero les voy respondiendo. Fíjense, demos su preguntita y vamos a ir respondiendo con la misma clase, ¿sí? Bien, entonces, ese es en relación al diagnóstico y en relación al llegar a un diagnóstico correcto, ¿sí? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales del asma? Cuerpo extraño, anillos maculares, laringotraqueomalacia, ganglios, tumores, membrana laríngea, traqueostenosis, ¿sí? Cuando hablamos de vías aéreas de gran calibre. Cuando hablamos de vías de pequeño calibre, sí, hablamos del asma misma. ¿Por qué el asma es el diagnóstico diferencial del asma? ¿Sí? Porque se intenta definir qué tipo de asma es. Si es un asma inducido por ejercicio, si es un asma inducido por medicamento, si es un asma alérgico como el que se conoce normalmente a el asma inducido por los cambios de clima, ¿sí? Entonces se trata de definir y se trata de individualizar qué tipo de asma es.
porque en relación a eso va a definirse el tratamiento, ¿sí? Entonces, la bronquiolitis que ya vimos nosotros, fibrosis quística, infección por clamidias, bronquiolitis obliterante, la displasia broncopulmonar, las disfunciones o las alteraciones deglutorias, reflujo gastroesofágico, congestión vascular, edema agudo del pulmón suelen ser también diagnósticos diferenciales del asma como tal, ¿sí? Esta es un arma que hemos utilizado nosotros los pediatras en relación a tratar de adelantarnos al diagnóstico y hablamos de algoritmos predictores. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un algoritmo predictor positivo, tengo mucho más posibilidades que el niño desarrolle asma, ¿sí? ¿Y cuáles son esos datos que tengo que tener en cuenta? Pues son niños con sibilancias frecuentes, ¿sí? 3 episodios en los primeros 3 años de vida, más un criterio mayor o 2 criterios menores, puedo tener una posibilidad mucho más alta. ¿Cuáles son esos criterios mayores? Diagnóstico médico de eczema en el menor de 3 años, o sea, un componente atópico, antecedente de asma de los padres, ¿sí? Criterios menores, diagnóstico médico de rinitis alérgica en el menor de 3 años, sibilancias no asociadas al resfrío y eosinofilia más del 4%, ¿sí? Suelen ser predictores y un porcentaje importante de estos pacientes van a tener asma o no van a tener asma en relación a este algoritmo predictor positivo. ¿Da el diagnóstico? No da el diagnóstico, es un algoritmo predictor de que pueda sucederse la enfermedad y les puede ser útil para explicar, para justificar muchas veces el tratamiento, la conducta que se ha tomado en relación a un paciente pediátrico, ¿sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Y esto es lo nuevo del GINA en ese sentido. Sí, está bien evidenciado acá cuáles son los criterios que tengo que tener en cuenta para poder evidenciar en cuanto a la espirometría, en cuanto a las alteraciones que se puedan tener. Sí, GINA 2019, que fue el cambio que se hizo. Yo les hablaba del 20 porque la versión española se presentó en el 2020 y yo no sé leer. Entonces ahí recién yo me entero de esta cuestión, ¿verdad? Me enteré antes, pero la versión española es del 2020. 2019, pero los cambios más importantes. Ya hace 2 años nuevamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo clasificar el asma? Otra cuestión que tengo que tener en cuenta es que hay un cambio fundamental también. A ver, ¿quién sabe la clasificación del asma? ¿Cómo se clasifica el asma en los adultos? ¿Cómo se clasifica el asma en relación a...? Sí, crisis asmática, sí. ¿Cómo se clasifica el asma? Aquele lá por alérgico, pelos neutrófilos, é isso aí? No, la enfermedad como tal, como se clasificaba anteriormente, por lo menos. Se clasificaba en intermitente y persistente, ¿sí? El intermitente tenía sus condiciones y el persistente se volvía a clasificar en leve, moderada y severa, ¿sí? Eso desapareció, ya no existe, ya no se clasifica de esa forma, ¿sí? Yo les quería brindar esa información o quería que ustedes me brinden esa información para yo decirles, ya no se hace así, se hace de otra forma. Pero pues ya no tenían esa forma. La idea estuvo, la idea estaba. ¿Por qué? Porque yo soy partidario de que uno tiene que desaprender lo viejo para aprender lo nuevo, ¿sí? Pero si no aprendimos lo viejo, entonces... El GINA, hablamos ya del GINA, ¿verdad? Entonces el GINA dice ahora que se clasifica el asma en dependencia de la severidad. Esto sí es lo mismo, ¿sí? Frecuencia de los síntomas, exacerbaciones, síntomas nocturnos, la afectación que puede haber en la actividad diaria y la prueba de la funcionalidad pulmonar es lo que se tiene en cuenta para poder clasificar, ¿sí? ¿Cómo lo clasificamos?
Hoy día, 3 clasificaciones: bien controlada, parcialmente controlada y no controlada, ¿sí? ¿Cómo lo clasificábamos antes? Intermitente, persistente, leve, moderada y severa, ¿sí? Cambió eso y hoy día hablamos de bien controlada, parcialmente controlada y no controlada, en dependencia de si aparecen signos y síntomas, ¿sí? Y el volumen máximo de aire expirado en el primer segundo, que es la prueba de funcionalidad pulmonar que se tiene en cuenta en porcentaje y cosas, ¿sí? Les doy esta información, les dejo, pero como les digo, esto no es tanto lo que a mí me interesa. Esto es para clasificación de la enfermedad, el manejo, el seguimiento, ¿sí? Es importante para ustedes, sí, es importante, porque pues son cosas nuevas que van a ir metiéndole otros colegas en relación a la clínica médica, la neurología, en donde van a ir viendo estos cambios que se han sucedido y son importantes en relación a la patología como tal, ¿sí? Entonces, ¿cómo se evalúa la severidad? Sí, retrospectivamente, leve cuando se controla con los pasos 1, 2, severo cuando se requiere del paso 5 y plantean justamente los pasos a seguir en el tratamiento de mantenimiento, ¿sí? ¿Qué implica tratamiento de mantenimiento? En todo el proceso de la enfermedad, durante la intercrisis se llama, ¿sí? ¿Qué hacemos y qué diferenciamos bien nosotros? Las crisis asmáticas como tal, ¿sí? La crisis asmática es aparte, eso tiene un tratamiento diferente, un tratamiento aparte. Salió de la crisis porque es una enfermedad reversible, continúa con la enfermedad y quedan estos pasos como para poder controlar y mantener en dependencia si usa glucocorticoide inhalado, antileucotrienos, beta-2 de acción corta, ¿sí? Beta-2 de acción prolongada, glucocorticoides, ¿sí? Todo eso en relación al manejo de los pacientes como tal, ¿sí? Entonces, el tratamiento del asma, ¿cómo se va a realizar y cuáles son los protocolos que vamos a utilizar? ¿Sí? Los farmacológicos y los no farmacológicos. Los no farmacológicos entraba justamente el ejercicio, el control ambiental, la educación que puedan tener los padres en relación a esto, no abandonar el tratamiento, seguir, orientarle correctamente. Todo eso es clave a la hora de mejorar la calidad de vida del paciente. Y el tratamiento farmacológico, que nosotros más que todo vamos a centrarnos en ¿qué? En el tratamiento de las crisis asmáticas como tal, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos del tratamiento? ¿Sí? Control de los síntomas, control ambiental adecuado, tratamiento preventivo farmacológico, mejorar la calidad de vida y lo que les decía, el hecho clave o lo más importante, yo creo, evitar el remodelamiento de las vías aéreas y evitar el remodelamiento pulmonar como tal, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de tratamiento tenemos dos grupos de medicamentos bien definidos. Los controladores. ¿Cuáles van a ser los controladores? Los que se utilizan durante las intercrisis, o sea, para controlar la enfermedad. Y los aliviadores que se utilizan durante las crisis como tal, ¿sí? ¿Cuáles son los grupos de medicamentos que usamos para poder hablar de control de la enfermedad? Corticoides inhalados, antileucotrienos, crominas y beta-2 de acción prolongada, ¿sí? ¿Cuáles son los aliviadores? ¿Sí? Los que se usan en las crisis: beta-2 de acción corta, anticolinérgicos, corticoides sistémicos y corticoides inhalados como tal, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los corticoides que con mayor frecuencia se utilizan? Prednisona, prednisolona, dexametasona, metilprednisolona, dexa por vía parenteral, hidrocortisona, ¿sí? Son los que generalmente se utilizan con mayor frecuencia. ¿Cuáles son los tratamientos de elección en ese sentido en relación a los corticoides? ¿Sí? Por vía parenteral, el corticoide de elección va a ser la metilprednisolona, ¿sí? Y por vía oral, la prednisolona. ¿Por qué razón? Porque son metabolitos de los corticoides más procesados para los niños y tienen menos efectos adversos, ¿sí? ¿Cuál es el que más se usa? La prednisona, ¿sí? Y la dexametasona. ¿Por qué razón? Por el costo, más que todo, ¿sí? El costo es muy alto. Les pongo un ejemplo bien sencillo nomás. Una
una ampolla de metilprednisolona cuesta alrededor de 300.000. Una ampolla de dexametasona cuesta 10.000. Entonces, por eso, ¿cuál es la elección? Metilprednisolona. ¿Cuál es el que se usa? Dexametasona en general, ¿sí? Entonces tenemos que estar atentos a esas cuestiones también en relación a los corticoides. ¿Por qué tratamos de usar los corticoides más procesados? Para evitar los efectos adversos bien conocidos de los corticoides, Cushing y todas esas cuestiones. ¿Sí? Profe, o inalado não é mais rápido do que o oral? No. No, porque el tiempo de acción es mayor. Uno de los corticoides inhalados que más se utiliza, por ejemplo, es la budesonida. El tiempo de acción, el inicio de la acción de la budesonida es alrededor de 24 horas recién empieza a actuar. Sin embargo, el corticoide sistémico actúa mucho más rápido. ¿Es el tratamiento de elección? Sí, para los cuadros respiratorios. ¿Por qué? Porque actúa directamente. ¿Sí? Se absorbe mucho menos por la circulación sistémica. El budesonida se absorbe 2% nomás de la circulación sistémica, el resto se acumula todo en las vías respiratorias. Entonces es mucho más seguro. Tiene mucho menos efectos adversos. E dá para usar alguns que era para ser, por exemplo, nebulizado e poner diretamente na língua. Digo isso por quê? Porque há um produto no Brasil que se chama Birotec, que acá quase não se usa, não sei, se chama bromidrato de fenoterol. Ele dá um pouco de taquicardia. Ele aumenta a salbutamol. Ele dá um pouco de taquicardia, ele não é salbutamol. E eu vi no frasco que está escrito inalatório ou oral. E eu nunca tinha possível em minha boca, sempre inalado. E agora eu comecei a usar assim, oral em mim e hace mucho efecto. Y por eso pregunté, qué interesante. Sí, se usa. Nosotros también tenemos acá salbutamol, por ejemplo, por vía oral. Se puede usar no produce más el efecto deseado en las crisis, por ejemplo, ¿verdad? Pero se puede usar. Al final de cuentas, ¿qué es lo que vos necesitas? Relajación de la musculatura lisa, ¿sí? Y el efecto es antiinflamatorio, los corticoides que son antiinflamatorios. E se eu antialérgico, eu percebi que também aparece aqui algum efeito antialérgico. Vamos a ir a eso. E talvez por alguns dexametasona junto, por isso. Sí, la dexametasona se usa por vía oral, se usa por vía intramuscular, vía endovenosa, ¿sí? La metilprednisolona es solamente por vía endovenosa, la prednisona es por vía oral, ¿sí? La prednisolona también es por vía oral. En realidad, ¿cuál es el denominador común de los corticoides? ¿En qué se tienen que convertir para actuar? En cortisol. Todos tienen que convertirse en cortisol para actuar, para cumplir su función. Entonces, en realidad todos los corticoides al final se convierten en cortisol para actuar. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la metilprednisolona? Tiene el camino mucho más corto para convertirse en cortisol. ¿Sí? Por eso evita, por ejemplo, la metilprednisolona evita el paso hepático. No pasa por el hígado igual que la dexa, por ejemplo. La dexa tiene que irse al hígado para convertirse en prednisolona, para convertirse en metilprednisolona y después convertirse en cortisol y actuar. Entonces, de esa forma es que se evitan los efectos adversos más que todo. ¿Sí? Esa es más que toda la razón de ser de por qué los corticoides están los de elección y los de no elección. ¿Sí? Bien, entonces, los esteroidales, los tratamientos corticoides esteroidales, lo que decíamos, fluticasona, budesonida, meclometasona, son los que en mayor medida se utilizan. ¿Sí? Y en ese sentido se utilizan por vía inhalatoria, ¿sí? Y ya dijimos, es bastante seguro porque se absorbe lo menos posible, ¿sí? Disminuye el edema, la secreción mucosa, la inflamación,
la hiperreactividad bronquial, mejora la función pulmonar, disminuye el uso de beta 2, mejora la calidad de vida y a dosis baja disminuye los efectos sistémicos de los corticoides. Por eso los corticoides inhalatorios son las de elección en el tratamiento del asma como tal, ¿sí? Fármacos coadyuvantes al tratamiento antiinflamatorio, los beta 2 de acción prolongada y los antileucotrienos, ¿sí? Dentro de los beta 2 de acción prolongada y de los antileucotrienos tenemos al Montelukast, al Safirulucas. El Montelukast tiene efecto mejor que el placebo, inhibe la broncoprovocación, previene el asma inducido por ejercicio, permite reducir la dosis de corticoides y previene la broncoprovocación de aspirina. Por eso se acuerdan que decíamos, tengo que definir y hacer el diagnóstico diferencial entre asma alérgico, asma inducido por ejercicio, asma inducido por medicamento, porque puedo focalizar el tratamiento. Y en esos casos, por ejemplo, los antileucotrienos, Montelukast, Safirulucas, son muy efectivos en relación a la prevención de este tipo de asmas como tal, ¿sí? Los aliviadores, los broncodilatadores de acción corta, salbutamol, formoterol, tebutalina, isoprotenerol, ¿sí? Lo que nosotros más usamos acá es el salbutamol, que viene en aerosol, 100 microgramos por cada puff y gotas para nebulizar, ¿sí? Que la dosis es de 0.15 miligramos kilo peso y se utiliza para las nebulizaciones como tal, ¿sí? Beta 2 de acción prolongada, salmeterol es el que más tenemos, ¿sí? Y es el que se usa para el tratamiento intercrisis como tal, ¿sí? Anticolinérgicos como bromuro de ipratropio, ¿sí? Que se utiliza como coadyuvante del tratamiento beta 2, ¿sí? Entonces se usa salbutamol más bromuro de ipratropio, salmeterol más bromuro de ipratropio, ¿sí? Lo que no, perdón. Preguntou se é o atualmente esse prometo de ipratropio. Ah, no sé. Marcas comerciales conmigo no van. Esse é o Entonces, el bromuro de ipratropio sí lo que hay que conocer es que produce muy rápido un acostumbramiento, ¿sí? Y el efecto realmente dura alrededor de 2-3 días nada más. Y su utilización como monodroga no está descrito como beneficioso en el asma, ¿sí? Por eso siempre se combina con un beta 2 de acción corta para las crisis como tal, tener en cuenta esos aspectos, ¿sí? De la utilización del bromuro de ipratropio, ¿sí? El tratamiento del asma de elección es por vía inhalatoria, ¿sí? Es el más recomendado, es el que más se utiliza, ¿sí? Y las ventajas de la vía inhalatoria van a ser que pueden ser utilizados a cualquier edad. La medicación es aplicada directamente, una mayor efectividad, mayor rapidez de acción, menores efectos secundarios y obviamente menor sobredosificación como tal, ¿sí? La aerocámara es un elemento que sí o sí tengo que utilizarlo. Hoy día incluso para los pacientes adultos también ya se recomienda la utilización de aerocámaras, entonces es un aspecto que hay que tener en cuenta, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de la utilización de la aerocámara? Menor aparición de candidiasis, incremento de la distribución pulmonar del medicamento, un proceso simple, lleva poco tiempo y menos riesgo de infecciones como tal, ¿sí? Las desventajas requieren limpieza, tamaño adecuado, adaptadores faciales y de boquillas, ¿sí? La limpieza tiene que ser correcta, tiene que ser adecuada para evitar que eso sea perjudicial también, ¿sí? Los nebulizadores, y hablábamos de esto y decíamos, los nebulizadores hoy día prácticamente ya se han sacado, eso nos ayudó mucho en la pandemia, ¿sí? Pero antes de la pandemia ya se planteaba que los nebulizadores o las nebulizaciones se dejaran solamente para las crisis graves, las situaciones en donde la inspiración-expiración ya se ve comprometido, el estado de conciencia ya se vea comprometido. ¿Por qué? Porque hay condiciones que hay que cumplir para que la nebulización sea correcta. Una de ellas es que tiene que ser realizado con oxígeno para que
se humidifique y tiene que ser un flujo no menor a 10 litros por minuto. ¿Por qué? Porque de esa forma la presión que genere esta cantidad de oxígeno produzca las micropartículas que puedan llegar a las vías respiratorias finales, ¿sí? Y si es un nebulizador que se utiliza en la casa, tiene que ser con pistón para que pueda generar estas micropartículas, ¿sí? Y la otra cuestión que tenemos en relación a las nebulizaciones es que uno genera una mezcla, ¿cierto?, de suero fisiológico con el medicamento, ¿sí? El mínimo que se recomienda es de 3 ml de suero fisiológico, agua destilada, con los medicamentos. Si hablamos de suero fisiológico, si hablamos de agua destilada, ¿qué va a pasar siempre? Que el medicamento que le pongamos va a tener un peso molecular mayor que el agua o el suero fisiológico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Siempre se va a acumular en el fondo del recipiente del nebulizador, del equipo de nebulizadores de la mascarilla, ¿sí? Entonces, les invito a que le atajen a un niño de 2, 3 años, 4 años, 5, 10 minutos con la mascarilla ahí a ver si puede. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que tengo que usar toda esa mezcla para que pueda irse el medicamento. ¿Sí? Y es muy difícil lograr eso en los niños. Profe, el puff, que es 10 segundos que tiene que dejar, ya es difícil. Por eso es que las nebulizaciones no tienen tanta ventaja como se creería en un primer momento, porque hay mamás también te dicen, hacerles su nebulización, que con eso mejora, ¿verdad? Y es algo más que todo en la cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ayudó la pandemia? Porque decía no produzcamos aerosoles, ¿verdad? Entonces por eso se dejó prácticamente de usar, a pesar de que algunos hospitales, algunos sanatorios siguen vendiendo humo como yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le brindan humo, le pasan humo en los medicamentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no usa la cantidad recomendada de oxígeno, porque no cumple correctamente, entonces es mucho más difícil. El tratamiento de elección hay que soltear, ¿sí? No, lo que sí es, las nebulizaciones no necesitan coordinación, por eso les decía a los pacientes que ya no está respirando correctamente, ya no hay una inspiración, expiración, sí puede ser útil, sí puede proporcionar humedad y está indicado en las crisis asmáticas graves donde ya hay una disociación entre la inspiración y la expiración o una respiración paradójica como tal, ¿sí? La justificación para no utilizar los beta-2 de acción corta, ¿sí? En monoterapia, ¿sí? Por razones de seguridad, la GINA ya no recomienda el tratamiento con agonista beta-2 de acción corta en monoterapia. Hay fuerte evidencia de que el tratamiento solo con salbutamol, o sea, beta-2 de acción corta, ya sea salbutamol o formoterol, aunque proporciona alivio a corto plazo de los síntomas del asma, no protege a los pacientes de las exacerbaciones severas y que el uso regular o frecuente del beta-2 de acción corta aumenta el riesgo de exacerbaciones, ¿sí? Esta es la justificación que han dado para que no se utilice como monoterapia y a horario como indicábamos anteriormente, ¿sí? Porque los estudios evidencian de que las exacerbaciones empeoran ante esta situación, ¿sí? Esto también fuente GINA 2019. Esas son las cosas nuevas que van apareciendo, por eso ustedes ven que tiene letras diferentes y eso, ¿sí? Estas son las escalas de tratamiento, ¿sí? En relación a lo que plantea GINA paso 1 hasta paso 5, ¿sí? Evaluación y tratamiento de las crisis asmáticas, evaluación de la gravedad, ¿sí? Para las crisis asmáticas plantea la utilización del score pulmonar, ¿sí? Que nosotros vamos a ver acá y lo llamamos PIS. Pulmonary Index Score, donde se ve
frecuencia respiratoria, sibilancia, uso de musculatura accesoria, ¿sí? Y saturación de oxígeno. Combinando esto, el GINA plantea este tratamiento, ¿sí? ¿Por qué le estoy brindando esta información? Porque esta es la información primaria que el GINA saca para el mundo, ¿sí? Y lo van a encontrar en la literatura, en las fuentes de información que ustedes puedan tener, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos de esto? ¿Sí? Los países, ¿sí? Adecuan estos protocolos a su realidad, ¿sí? Y plantean un protocolo, ¿sí? A su vez, los hospitales de tercer nivel adoptan estos protocolos y lo utilizan como tal o hacen las variaciones que les parece correcto con su grupo de equipo. Y con su grupo de especialistas para hacer el tratamiento. Entonces, ¿cuál siempre es mi recomendación para con ustedes? Cuando ustedes van a ir a trabajar a un hospital, lo primero que tienen que es socializar con los protocolos que se utilizan en ese hospital, ¿sí? ¿Por qué? Porque así se van a equivocar mucho menos, ¿sí? ¿Puedo utilizar el protocolo del GINA y decir este es el tratamiento? Sí, claro que sí, sin problema, porque esto es lo que se está haciendo en el mundo. Pero tenés un problema médico legal y estás solo, porque yo no te voy a respaldar, pues este es el protocolo que se usa acá. ¿Puedo yo hacerme rebelde y decir yo voy a usar el protocolo del hospital? Sí, pero no te respalda el equipo de trabajo que estás teniendo. Yo tengo dos médicos por ahí que se hacen los rebeldes y que usan su protocolo que se les canta a ellos. Ya tienen varias notas en donde le digo estás solo. El día que tengas un problema médico legal, nosotros no te vamos a poder ayudar, no te vamos a poder apoyar porque vos estás haciendo algo que vos pensás. No lo piensa el equipo como tal, el grupo de trabajo al cual perteneces. Y eso se refrenda con una firma del director de docencia, como en el caso de nosotros que estamos en un hospital en escuela, en donde dice, bueno, que hacen ellos es lo que corresponde. ¿De dónde sale? De esto. No es que nosotros inventamos, no somos tampoco todavía en ese punto especialistas y, ¿cómo se llama eso? Expertos en la materia, ¿sí? Lo copiamos, lo vemos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, a partir de esto que el GINA recomienda, sale justamente el protocolo, este es del Ministerio, ¿sí?, de Salud Pública del país como tal, ¿sí?, en donde dice definición, la escala de índice pulmonar, ¿sí?, donde toma en cuenta frecuencia respiratoria, sibilancia, relación inspiración-expiración, uso del músculo accesorio y la saturación de oxígeno, ¿sí? Utilizan estos datos para decir y clasificar la crisis asmática como tal en leve, moderada y grave, ¿sí? Y esto es lo que nosotros vamos a usar. Esto es lo que nosotros tenemos que saber para poder tratar el asma. No varía mucho con relación a esto, les cuento, ¿sí? No varía prácticamente, ¿sí? Hay algunas cuestiones nomás que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y dice, crisis leve, score menos de 7 puntos, salbutamol inhalado, ¿sí?, número de peso dividido 3, hasta 3 dosis en una hora. Esto es lo que conocemos nosotros como rescate. Cuando ustedes escuchen en la urgencia, vamos a hacerle un rescate a este paciente, vamos a hacerle salbutamol en aerosol, ¿sí?, cada 20 minutos por una hora, ¿sí? Más prednisona 1 a 2 miligramos kilopeso, ¿sí? Ya iniciamos corticoides sistémicos nosotros en una crisis asmática leve, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Acá no inician corticoides todavía. ¿Por qué se ha optado y por qué se ha planteado el uso de corticoides inhalados ya en el leve? Mas esse não é atualizado? Sí. Esse tratado? Sí. ¿Por qué no usamos esto? Porque esta es una realidad totalmente diferente. Este paciente que está en Estados Unidos, probablemente de donde viene, ¿sí?, tiene un puesto de salud acá, puesto de salud allá, entonces no necesita todavía usar corticoide. Yo para mi paciente ya necesito darle corticoide ahí
para garantizar que pueda ir a la casa y continúe el tratamiento. ¿Sí? Realidad cultural de mi país. ¿Sí? La realidad cultural de ustedes puede ser diferente. Y yo tengo una paciente con asma leve y ella vive ahí al lado. Es mi paciente habitual. Yo sé que va a venir si empeora su cuadro. Entonces puedo iniciar solamente con ventajas. ¿Sí? Con corticoides inhalados por veces, ¿verdad? No seu caso, você segue esse. Nosotros seguimos eso. Esse é pelo Ministério de Saúde do Paraguai. Sí, esto es lo que nosotros usamos. Em qualquer lugar no Paraguai vai usar isso. Depende de qué hospital te vayas, te voy a mostrar después. Ah, cara, não é o protocolo oficial. Este es el protocolo oficial del país, del ministerio. Tem o próprio. Cada hospital tiene esa opción de guiarse por esto o hacer su propio protocolo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy simple nomás. Hay variación dentro del protocolo de Presidente Franco de nuestro hospital, sí. ¿Por qué razón? Porque yo en mi hospital tengo metilprednisolona. Ellos no tienen. Entonces yo adecuo mi protocolo a mi realidad. Yo uso metilprednisolona en mi hospital en las crisis asmáticas severas. ¿Por qué? Porque puedo. Entonces por eso se varía. ¿Sí? Entonces, valoración luego de los 15 minutos de la última dosis. Respondió salbutamol inhalado más prednisona. ¿Sí? Ojo que esto ya por una directriz belgina ya es beta 2 más corticoides inhalados, ¿sí? En todos lados. ¿Está bien? Eso que nosotros decimos salbutamol solo es con corticoides inhalados. Pónganle ahí al ladito dentro del protocolo, ¿sí? Doctor, prednisona oral? Prednisona por vía oral, sí, sistémico. Inhalatório com desonida. Sí, exactamente. Sí. Cuando hablamos de corticoides sistémicos, hablamos de vía oral, endovenoso, intramuscular, inhalatorio, aerosol, ¿sí? Entonces, no respondió, pasamos a una moderada, ¿sí? ¿Qué dice la moderada? Un score de 7 a 11 puntos, ¿sí? ¿Qué hacemos? Oxígeno, si satura menos 92%, salbutamol inhalado, número de pan peso dividido 3, hasta 3 dosis en 45 minutos. Ah, mira, nunca me di cuenta que ahí dice sosis, no dice dosis. Dice dosis, no dice dosis. Del protocolo del ministerio. Nunca yo me había dado cuenta, ahora me doy cuenta que le miro de hacia allá. Ustedes nunca tampoco me dijeron nada de eso. En 45 minutos, o sea, cada 15 minutos, ¿sí? O nebulización con salbutamol más bromuro de hipratropio, ¿sí? Salbutamol más bromuro de hipratropio. En el moderado consideran salbutamol solo o salbutamol más bromuro de hipratropio. ¿Qué situaciones puede generar ya utilizar salbutamol con bromuro de hipratropio? Por ejemplo, vino en una leve, ya le hice por una hora, no mejoró, entonces hago en una moderada. Ojo con esa situación porque muchas veces suele ser un problema. ¿Qué suele ser un problema? Suele ser un problema que el paciente viene leve, entonces hasta le hago leve, ¿sí? Pero cuando el paciente viene moderado, ¿qué hago? Solamente lo que dice es moderado. No, tengo que hacer lo que dice en el protocolo en el leve y en el moderado también. ¿Se entiende? No se entiende. Sí, se entiende. Si yo tengo un paciente y viene mi paciente consulta conmigo y agarro y le clasifico y tengo una clasificación y ya entró dentro del moderado, ¿qué tengo que hacer yo como médico? Lo que corresponde para el leve y lo que corresponde para el moderado, porque los protocolos vienen así escalonados, ¿sí? Y dice, esto hago, les pongo un ejemplo bien claro nomás, ¿sí? Acá dice en el leve prednisona, pero acá en el moderado no dice prednisona. Mejor hacer de todo. Entonces, si me cae un moderado, ya tengo que hacerle lo que dice también en el leve. ¿Se entiende? Porque si yo agarro solamente del moderado, no voy a hacerle prednisona, por ejemplo, a este paciente. Por eso es que esto es secuencial, digamos, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Entonces, más bromuro de hipratropio
se valora luego de 15 minutos de la última dosis. Responde salbutamol con prednisona, porque se supone que acá ya le pusimos. ¿Sí? Si no responde, tratar como crisis asmática grave. ¿Sí? ¿Cómo se trata la crisis asmática grave? Oxígeno. Na grave vai fazer o primeiro protocolo, o segundo também? Depende. Porque si ya viene una grave, mira, te voy a mostrar. En la grave, ¿qué ella dice? La grave ya dice oxígeno con aire, monitorización, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación. Si viene una severa, ya una grave, ya hago dexametasona, no metilprednisolona. O sea, ya hago corticoides por vía no venosa, no por vía oral, porque se supone que el grave ya tiene una frecuencia respiratoria mayor a 60. Entonces ya se suspende por la vía oral, no puedo administrar nada por vía oral, entonces ya tengo que colocarle una vía y colocarle ya corticoide por vía endovenosa, ¿sí? Este paciente lo más probable es que ya quede lo internado, ¿sí? Entonces, metilprednisolona endovenosa, nebulización continua con salbutamol en 1 hora, más menos de 20 kilos 40 gotas más 15 cc de suelo fisiológico, más de 20 kilos 80 gotas más 15 cc de suelo fisiológico, y obviamente a esto puedo agregarle bromuro de hipratropio, ¿sí? Y sulfato de magnesio, 50 miligramos kilo peso, una dosis. El sulfato de magnesio se utiliza en las crisis asmáticas severas, ¿sí? Dosis máxima de 2 gramos, infusión en 30 minutos con monitorización de presión arterial. Sí, tengo que diluir. El sulfato de magnesio tiene su condición, tengo que diluir correctamente. ¿Sí? De forma práctica, el sulfato de magnesio dice, si va a ser por vía periférica, mínimamente en 200 ml de suero. Si va a ser por vía central, tiene que ser mínimamente con 20 ml. Sí o sí, tengo que diluir correctamente y monitorizar estrictamente presión arterial, frecuencia cardíaca, sí, ritmo cardíaco, porque el sulfato de magnesio es un relajante de la musculatura lisa y produce hipotensión. Se usa como hipotensivo en, por ejemplo, ¿dónde le conocen bien ustedes a este? En la eclampsia, por ejemplo, ¿verdad? Dentro de ginecología, ¿sí? Entonces se usa como antihipertensiva. ¿Qué hace? Relajante de la musculatura lisa, y por eso es que usamos también en las crisis asmáticas, ¿sí? Para tratar de relajar la musculatura lisa, ¿sí? Entonces tengo que diluir bien porque afecta mucho los vasos sanguíneos, quema. Entonces tengo que diluir correctamente. Esa es la razón de ser por el cual se tiene que diluir correctamente, ¿sí? No respondió, imagínense, ya estamos haciendo nebulizaciones con salbutamol, bromuro de hipratropio, sulfato de magnesio. No respondió mi paciente. La última opción, el último cartucho que tengo es adrenalina subcutánea. Subcutánea, no nebulizaciones con adrenalina, como plantean algunos protocolos hoy día también. Hay protocolos, se planteó en qué momento, en el momento de las crisis asmáticas, en el contexto del COVID, se planteó también la utilización de adrenalina y algunos lo han adoptado. No se extrañen en encontrar adrenalina en algún protocolo, ¿sí? Esta es mi lucha constante con uno de mis médicos de guardia que le mete adrenalina nebulizada a todos los niños que entran con crisis asmática leve severa. Y yo tengo un terror de que en cualquier momento haga un paro cardiorrespiratorio por la taquicardia que le mete, pues le mete saltando más adrenalina. Entonces mi pereza es todo el día con ese Entonces, último caso, adrenalina subcutánea. ¿Responde continuar tratamiento ya en el hospital? Sí. Si no responde, unidad de cuidado intensivo pediátrico, probablemente voy a intubar, relajar y todas esas cosas, ¿sí? Dosis, factores de riesgo para que se exacerbe el asma, ¿sí? Y de esa forma concluimos el tratamiento de la crisis asmática. Elegí mal mi proyección ahí hacia, porque en el otro
En el otro tenían otros protocolos de